Para mí es un gusto, una vez más, estar aquí en Perú, abrazarles cariñosamente, compartir ese afecto desde Ecuador para todos ustedes, mis queridos hermanos. Amén, amén. Bien, me han pedido que tenga un tema para esta noche. Lo vamos a registrar y lo vamos a subir después a internet. Porque si aquí habemos un grupo de unas 50 personas, créanme que este mismo mensaje a través de las redes sociales puede llegar a muchas otras personas en el mundo. Entonces hay que utilizar las redes sociales, hay que utilizar la tecnología para que la palabra de Dios pueda ser predicada en todo, como puedo decir, en todos los confines de la tierra. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Bien, le hemos puesto como título Mundos Opuestos. ¿Qué piensan ustedes con relación a este tema? Mundos opuestos. ¿Ah? ¿De qué vamos a tratar esta noche? ¿Alguien me puede decir? Recuerden ustedes que existe un conflicto cósmico en el universo. Y ese conflicto cósmico es entre el bien y el mal. Hay un mundo del mal y un mundo del bien. Por eso dice mundos opuestos. Porque el bien jamás puede ser igual que el mal, ¿verdad? Siempre son antagónicos, el bien y el mal. Bien, siguiente hermanita, por favor, ayúdenme. En el mundo hay, por lo tanto, dos grupos de personas, hermanos. Hay solo dos grupos de personas, no hay tres, no hay cuatro, hay solo dos grupos de personas. Y nosotros esta noche vamos a identificar a qué grupo de personas nosotros pertenecemos. ¿Sí? Vamos a ver a qué grupo pertenecemos. Hay solo dos grupos de personas. Siguiente hermano. En un grupo de personas son los hijos de Dios y el otro grupo de personas es, hermanita, pase, los hijos del diablo. No hay más, hermanos. Entonces quiere decir que en este mundo hay dos territorios. Un territorio de Satanás y hay un territorio de Dios. ¿En qué territorio estoy yo? Hagámonos una evaluación. ¿En qué territorio me encuentro yo? Miren, hay un versículo, siguiente hermanita, ¿qué dice? Aquí tenemos, ¿en qué territorio deseamos estar? ¿En el terreno de Satanás o en el terreno de Dios? Ahí vemos una imagen, por ejemplo, bueno, en internet cuando uno pone Satanás, siempre presentan figuras grotescas. No, yo traté de buscar la figura menos grotesca, porque quieren que les diga una cosa. Satanás no se presenta así feo, horrible, horripilante, porque Satanás se presenta, inclusive la Biblia dice que puede convertirse en un ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar a las naciones, para engañar a las personas. Entonces, Satanás no es que se presenta así horrible, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, busqué esa imagen, le puse ahí Satanás. Y tenemos también otra imagen en donde vemos una iglesia que es el pueblo de Dios, es la iglesia adventista. Y están todos postrados de rodillas, orando al Señor. Les hago una pregunta, queridos hermanos. La pregunta es la siguiente: ¿en qué territorio nosotros estamos? ¿Estamos en el terreno de Satanás o en el territorio de Dios? ¿En qué territorio estamos? ¿Ah? En el territorio de Dios, dice el hermano. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Será posible que una persona, aún estando dentro de la iglesia, se encuentre en el territorio de Satanás? ¿Qué dicen? ¿Ah? Habrá personas que vienen los sábados, que vienen los miércoles, que vienen a las reuniones de la iglesia, que vienen con la Biblia bajo el brazo, que oran con nosotros, que cantan con nosotros,
que escuchan el mensaje de Dios como cualquiera de nosotros. E inclusive pueden participar de los servicios religiosos de la iglesia. Pero son personas que pueden estar en el territorio de Satanás. Y eso es lo que vamos a descubrir esta noche. Bíblicamente, mis queridos hermanos, existen dos territorios. Pero recuerden ustedes lo que Jesús contó, la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y la parábola del trigo y la cizaña es una enseñanza de Jesús para demostrarnos que dentro del pueblo de Dios están también los enemigos de Dios. Es decir, que Satanás tiene sus secuaces. Por eso es que nosotros decimos, ¿yo qué soy dentro del pueblo de Dios? ¿Soy un trigo o soy la cizaña? Hermanos, cada uno de nosotros debemos evaluarnos permanentemente. Debemos evaluar nuestra relación con Dios para ver si realmente nosotros estamos en el territorio de Dios o estamos siendo, ¿qué cosa? Estamos en el territorio de Satanás. Voy a contarles una historia siguiente. Voy a contarles una experiencia. Este joven es venezolano, vivió en Ecuador por algunos años. Hoy se encuentra en Venezuela. Me mandó esta foto reciente que ya tiene un hijito, ¿no? Me mandó la foto. Se llama Jesús Alberto Santana. Yo tengo un negocio, la otra vez creo que les dije, tengo cabinas telefónicas, tengo un cyber donde hay servicio de computadoras y todo eso, ¿ya? Entonces, este joven llegó un día y dice, denme una computadora que necesito comunicarme con mi familia en Venezuela. Le dije, muy bien. Pero, queridos hermanos, este negocio, créanme, que para mí es un centro de predicación de la palabra de Dios. Yo estoy buscando la mínima oportunidad para algún cliente cogerlo, ven acá, siéntate y comencemos a estudiar la palabra de Dios. Y hermanos, con ese trabajo y porque yo creo que es la labor del Espíritu Santo, en el año pasado nosotros hemos bautizado casi 20 personas, hermanos. Casi 20 personas, e inclusive acabo de dejar una parejita recién que comenzamos el estudio de la fe de Jesús y estamos en la lección el viernes pasado teníamos la segunda lección, pero yo tuve que decirle, me voy de vacaciones a Perú y después retomamos. Y entonces seguimos predicando la palabra de Dios. Y este joven venezolano, nos hicimos amigos y de pronto, entre la amistad, comenzamos a hablar de Dios. Y comencé a proponerle el estudio de la palabra de Dios. Él abrió su corazón y dijo, sí, me encantaría. Y comenzamos a estudiar la fe de Jesús. Lección 1, lección 2. Y el joven mostraba un enorme interés por aprender la palabra de Dios. Llegamos a la lección 7, 8. Y de repente me dijo, hermano Patricio, ¿qué puedo hacer para bautizarme? Yo ya quiero bautizarme. Pidió el bautismo antes de llegar a la lección del bautismo. Él ya me pidió el bautismo. Le dije, si tú quieres, si crees en el Señor Jesucristo, que es el único que te puede salvar, bien puedes bautizar. Me dijo, sí, yo quiero bautizar. Preparamos en la iglesia una hermosa ceremonia y se bautizó. Pero a pesar de haberse bautizado, tuvimos que continuar con los estudios. Así que llega una noche a continuar con el estudio y me dice, hermano Patricio, le tengo una noticia. Le digo, ¿cuál? Acaba de llegar un pariente de Venezuela. Y yo le hablé emocionado de la decisión que yo tomé de ser parte del pueblo de Dios, de que estoy estudiando la palabra de Dios. Y yo le conté con tanta emoción que él se entusiasmó y también él quiere venir a estudiar. ¿Lo puedo traer? Le digo, claro, por supuesto, tráelo. Dijo, pero hay un problema. Dije, ¿cuál? Yo no veía ningún problema. Si él quería venir, podía venir. Me dice, tengo un problema, hermano. Digo, ¿cuál? Me dice, él es uno de los santeros más poderosos de Venezuela. ¿Sí saben cuáles son los santeros?
¿Ah? Un brujo. ¿Me han escuchado? Un brujo. Un brujo. Personas que hacen sesiones espiritistas, personas que se comunican con los muertos, personas que, bueno, prácticamente son personas entregadas a Satanás, al servicio de Satanás. Me dice, él es un santero, dice, él es un brujo. Entonces ahí me quedé un poquito medio, le digo, mira, pero él te dijo que quiere venir a estudiar la palabra de Dios. Sí. Dije, pues vamos, invítalo, no hay ningún problema. Que si viene Satanás y se sienta aquí le predico la palabra de Dios, no hay ningún problema. Amén. Tráelo, le dije. ¿Y qué creen que pasó el otro día? ¿Serio, hermano Patricio? ¿Lo puedo traer? Sí, tráelo. Mañana lo traigo. Así que yo esperé entusiasmado el día siguiente. El día siguiente eran más o menos las 7:30 de la noche. Mi negocio estaba lleno. En ese momento tenía muchos jóvenes que estaban en las computadoras, ocupando las computadoras. Las computadoras están así, a este lado, y aquí en el fondo yo tengo una cabinita. Y en esa cabina está mi escritorio, está una computadora, la computadora que es el cerebro de todas las demás. Y yo casi estoy un poco como oculto delante a la mirada de la gente, ¿no? Estaba sentado ahí y de repente veo que entra Jesús Alberto, entra él, entra y me dice, hermano, vine con mi primo, era primo de él. Me dijo, ya pues, ¿y qué pasó? Hazle pasar, que pase y que comencemos el estudio de la palabra de Dios. Dice, no, lo que pasa es que está fumándose un cigarrillo y me dijo que debe terminarse de fumar el cigarrillo para entrar. Dije, entonces, no le dije solo, anda afuera, espera que se termine de fumar y entre los dos. Dijo, ya, correcto. Y salió. Y como en el negocio hay unas vitrinas, de vidrio, se ve claramente a las personas afuera, por la ventana. Entonces yo le miré que Jesús estaba conversando con una persona. Yo dije, ese debe ser el primo. Y que esa persona estaba fumando. Dije, bueno, ya se terminará el cigarrillo y entrará. Pero en eso, mis queridos hermanos, resulta que entra un joven. ¿Has visto esos jóvenes que vienen con sus iPhone, con un parlante, con música? Y cuando entró al negocio, abrió la puerta y ¡pum!, cerró la puerta. Tenía una canción, un tema que hablaba de Satanás. No sé si han escuchado, yo no sé cómo se llamará ese tema, pero decía claramente, Lucifer, Lucifer, Lucifer. Era como un reggaetón, no sé qué ritmo, pero era de esos ritmos nuevos que los jóvenes aman. Y era Lucifer, Lucifer, Lucifer. Queridos hermanos, a mí se me encrespó todito. Yo me sentí que Satanás había entrado a ese lugar. Entonces en ese momento yo tuve un impulso, hermanos. Yo estaba sentado ahí, sentado detrás de mi escritorio, y tuve el impulso como propietario del negocio de levantarme, ir hasta ese lugar, a cogerle al joven, abrir la puerta y decirle, ándate. Tuve ese impulso humano. E inclusive yo creo que me levanté, hermanos. Pero cuando me levanté, me puse a pensar, dije, no, yo soy un hijo de Dios, no puedo dar un mal testimonio. Tengo que cuidar mi testimonio delante de las demás personas. No puedo actuar de esa manera, de una manera agresiva y violenta. Entonces recapacité, parece que el Espíritu Santo estaba hablándome. Me decía, tranquilízate, tranquilízate. Y me vino como una voz que me decía, ora. Entonces nuevamente me senté en el escritorio, traté de cubrirme un poco con la computadora que tenía al frente y cerré mis ojos. Y se escuchaba que ese joven en alto volumen seguía esa música, prácticamente cantándole a Satanás. Y entonces yo cerré mis ojos y dije, Señor, Satanás ha entrado a este lugar, sácalo, Señor, tú tienes poder, no permitas que Satanás entre a este lugar, sácalo inmediatamente, Señor. Y cuando yo dije eso, sentí que ese joven abrió la puerta, salió y golpeó la puerta, que parecía que casi
rompe el vidrio. ¡Blum! Y quedó en absoluto silencio local. Y ese joven se fue. Y de pronto yo dije, Señor, gracias. Respondiste a mi petición. Queridos hermanos, qué lindo es cuando uno está con Dios y cuando uno le clama al Señor. Y se fue. Bueno, y después de pronto pasó una hora y yo le miré a Jesús Alberto si estaba ahí con su primo. Pero ya había pasado una hora. Yo creo que un cigarrillo no es tan largo como para que se muera una hora. Ya no los vi. Bueno, ¿qué habrá pasado? Y no lo vi toda la noche. Cerré el local, me fui a la casa. Al otro día nuevamente abrí el local y en la noche vino Jesús Alberto. Y me dice, hermano Patricio, digo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba esperándole a tu primo. ¿Saben qué es lo que me dijo él? Hermano Patricio, dice, yo le dije a él, cuando se acabó de fumar el cigarrillo, le dije, bueno, vamos, entremos. Vas a ver que te voy a presentar, es una linda persona. Es más, él te está esperando, quiere ser amigo tuyo. Y él dijo, no, yo a ese lugar no puedo entrar. Discúlpame, no puedo entrar. Llévame a la casa, vamos a la casa. Yo a este lugar no puedo entrar, no puedo entrar. Y cogió, dice, y se fue. Hermanos, le dije, ¿en qué momento era eso? ¿Qué sucedió? Y él me cuenta el momento en que salió ese chico que estaba con la música. Queridos hermanos, cuando usted marca un territorio para el Señor, cuando usted marca un territorio para Dios, Satanás no puede estar en ese mismo lugar. Satanás no puede entrar al territorio de Dios. No puede. Por lo tanto, nosotros debemos hacer de nuestra casa un territorio para Dios. ¿De qué manera podemos hacer nuestra casa que sea el territorio de Dios? Escuchando, poniendo himnos de alabanza a Dios. Pero si yo me pongo a poner bachata, merengue, todo eso, ¿qué estoy haciendo? Le estoy abriendo las puertas para que Satanás ingrese, hermanos, a mi hogar. Entonces debemos cuidarnos mucho en esa situación. Queridos hermanos, entonces cuando estaba preparando este tema, yo dije, debemos nosotros, ¿qué cosa? Cuidarnos mucho para permanecer en el territorio de ¿quién? En el territorio de Dios. Miren lo que dijo Jesús en Juan 15:5. ¿Qué dijo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto. Nos está diciendo Jesús, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy la plantita de uva. ¿Y ustedes son qué cosa? Y ustedes son las ramitas que están, las flores, donde están los pámpanos, los gajitos de uvas. Conmigo van a llevar mucho fruto. ¿Ya? Dice, y acá dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y esta es la frase importante que nosotros debemos analizar y que nos debe servir en nuestra vida espiritual, hermanos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo quiero permanecer en el territorio de Dios. Yo necesito, ¿qué cosa? Permanecer en Cristo. Tengo que permanecer en Cristo, ¿sí? Porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Siguiente versículo. Efesios 5:8, ¿qué dice, hermano? Leamos todos. ¿Qué dice? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luces del Señor. Andad como hijos de luz. La palabra de Dios nos dice, en otro tiempo, ¿qué éramos nosotros? Tinieblas. Yo le hago una pregunta a usted. Antes de que usted conozca la verdad, antes de que usted haya decidido entregar su corazón y su vida a Dios, ¿quién era usted? Si ustedes me preguntan a mí, yo les quiero decir, yo era un borracho, era un mujeriego, era un mentiroso, era una persona que engañaba, era una persona que vivía en un mundo de bohemia y de concupiscencia.
antes de que mi corazón pueda ser entregado a Dios. Porque vivía en las tinieblas. Pero ¿qué dice después? Mas ahora sois ¿qué cosa? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Las personas que estamos en el territorio de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos una luz en medio de las tinieblas. Entonces, sigamos, hermanos. Siguiente versículo. Hebreos 11:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay. Y que hay nosotros que buscan. El mensaje principal de este versículo es el siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero permanecer en el territorio de Dios. El único modo de mantenerme en el territorio de Dios es a través de la fe. No hay otra alternativa. Yo quiero permanecer conectado con el cielo. Necesito la fe. Y durante estas noches estamos pidiendo ¿qué cosa? Con fe. ¿Para qué? Para que nuestra hermana María sea milagrosamente sanada por el Señor. Yo les hago una pregunta: ¿necesitamos o no necesitamos tener fe? Sí. ¿Necesitamos tener fe para que se cumpla o no? La fe nos mantiene, la fe viene a ser el cordón umbilical que nos une a Cristo. La fe es el cordón umbilical que nos une con el cielo. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero permanecer en el territorio del Señor, tengo que tener fe. Y la fe no es algo que lo compro en la farmacia. La fe no es algo que le compro en un supermercado, no. O que lo puedo adquirir gratuitamente, no. La fe viene del cielo. Viene en mi relación permanente con Dios. La fe viene, dice, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo comienzo a estudiar la palabra de Dios de manera continua, permanente, asidua, comienzo a orar, comienzo a predicar la palabra de Dios, estoy conectado con las cosas del cielo, entonces Dios me provee a través del Santo Espíritu la fe que yo necesito para mantenerme anclado en el territorio de Dios. Ya, siguiente. Santiago 1:6, ¿qué dice, hermanos? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar, que es arrastrada ¿por quién? Por el viento y echada de una parte a otra. Aquí nos está dando un secreto. Dice, nos está diciendo que cuando nosotros pidamos algo a nuestro Señor, lo hagamos con la confianza absoluta que Él va a proveernos lo que pedimos. Queridos hermanos, yo me acuerdo de un día que fue muy terrible para nosotros. Muy terrible, creo que para ustedes también. Nosotros allá en Ecuador, con mi esposa vivimos solos. Nos conectamos con mis hijas a través de internet siempre, permanentemente. Pero ese fue el día que nosotros nunca olvidaremos en nuestras vidas. Porque fue el día crucial en que mi hija Karen recibió la noticia que no quería recibirla nunca. Cuando Juan estaba hospitalizado. Y cuando después de haber pasado algunos meses y que los informes cada día eran peor, 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 que no había mejoría. Yo le veía a mi hija cómo sufría. Y cuando un hijo sufre, un padre también sufre. Se nos partía el corazón
de verle como mi hija con su tierna criatura lloraba día y noche y clamaba a Dios. Pero cada vez que nos conectábamos con ella, yo le decía: mi hija, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Dios tiene algún otro propósito, no pierdas la fe, mantente firme. Pero quiero que les diga una cosa: para una persona que está atravesando por una situación difícil, estas palabras son vacías. Estas palabras no, ¿cómo es que no ayudan? ¿Cómo es que no aportan en nada? Yo sentía eso hasta que llegó ese día fatal en que los médicos colgaron los guantes. Prácticamente para mí, el médico colgó los guantes cuando le dijo: usted es la señora del señor, la esposa del señor Juan Picona. Sí. Y el médico le dijo: nosotros hemos hecho lo imposible, hemos hecho todo lo imposible, hasta aquí llegamos. La ciencia, hemos utilizado todos los recursos que nos da la ciencia para salvarle a su esposo, pero quiero decirle que el Señor realmente no da respuestas de ninguna mejoría. Al contrario, su situación ya no es crítica, es extremadamente crítica. Y pensamos, o sea, como médicos, pensamos, de acuerdo a su condición, que en un par de horas el Señor puede fallecer. Cuando mi hija recibió esa noticia, ella ya pensó, dijo: voy a quedar viuda, voy a tener que criar a mi hijita sola. Ella pegó un grito y dijo: doctor, por favor, ayúdeme, tengo una hija pequeña, por favor, haga lo posible, ¿qué podemos hacer? Ayúdenme, si hay que comprar una medicina, cueste lo que cueste, dígame qué hacemos, dígame que no hacemos cualquier cosa, doctor, pero sálvenle a mi esposo. Todo eso está en la grabación, que hasta ahora yo no tengo esa grabación. Cuando mi hija le clama al doctor, le clama que haga lo posible para salvar a su marido. Mi esposa y yo llorábamos porque veíamos que esa era una noticia que no queríamos escuchar. Y de pronto el médico dijo: no puedo hacer nada, me disculpa, mañana estaremos dando el reporte cuando ocurra cualquier cosa, y cerraron el teléfono. Queridos hermanos, desde ese momento fue un sufrimiento. Mi hija lloraba y lloraba, y la mamá con ella también, con su madre ahí en el teléfono permanentemente llorando. Llegó la noche. El hombre aparentemente es un poco más fuerte, ¿no? Yo aparentaba ser fuerte, pero por dentro también yo estaba así, hecho pedazos. Yo le preguntaba al Señor, le digo: Señor, yo soy tu siervo, yo soy anciano de la iglesia, soy tu siervo, estoy a tu servicio, predico tu palabra. Señor, ¿qué respuesta tienes para nosotros? Entonces llegué al cuarto donde estaba mi esposa, porque hay dos habitaciones, una a la izquierda y otra a la derecha. En el de la derecha estaba mi esposa con mi hija en una cama, y llorando y llorando y llorando. Yo veía que estaba mi mujer con los ojos hinchados, mi hija ni se diga. Entonces yo voy y le digo: mi hija, yo ya queriendo darle esperanzas como padre: mi hija, si la voluntad de Dios es que tu marido muera, le digo: mi hija, si esa es la voluntad de Dios, aceptémosla. Mi mujer pegó un grito, me dice: ¿qué estás diciendo la mi hija? Y mi hija: no, papi, no me mire eso. Y yo me sentí mal. Dije: Señor, ¿qué hice? Y salí corriendo del cuarto donde estaban ellas, y me fui al otro cuarto y me encerré. Yo dije: Señor, y comencé me arrodillé y dije: Señor, mis palabras no tienen poder. ¿Qué puedo hacer para que mi hija entienda que tiene que tener fe en ti? Tiene que tener fe en ti. Y con esa fe ella tiene que aceptar lo que venga de tu parte. Quiero que ponga en su corazón calma, ponga en su corazón paz. Señor, ayúdame. Después de que yo
me levanté de mi oración, que también lo hice con lágrimas en los ojos y con clamor a Dios. Nuevamente me acerqué donde estaban ellas. Y solamente yo le dije, mi hija que estaba ahí, mi esposa, le dije, mija, hagamos una oración. Oremos los tres aquí juntos. Pongámonos en manos de nuestro Señor. Y mi hija me dice, sí, papito, sí. Mi esposa también, sí. Pero oremos los tres. Hermanos, comencé a orar yo. Después, cuando comenzó a orar mi esposa, y al último, cuando oró mi hija, yo sentí que Dios me respondió a la oración que yo le hice previamente. Cuando mi hija me dice, Señor, tú sabes el dolor inmenso que siento en mi corazón. Yo no quiero perderle a mi marido. Yo no sé cuáles son tus planes. Yo no sé, Señor, cuál es tu voluntad. Pero dice, Señor, yo me pongo en tus manos y acepto tu voluntad. Cuando ella me dijo eso, yo dije, aprendió a confiar en Dios. Dios me dio esa fortaleza. Después de terminar de orar, parece que hubo un sosiego. Nos calmamos un poquito. Es decir, ya no comenzamos a entrar en la desesperación que estábamos. Nuestros ojos se secaron las lágrimas. Y al otro día, mi hija se levantó con un ánimo y dice, mami, papi, les cuento que tengo fe en el Señor. El doctor no me ha llamado. No nos ha llamado. Eso significa que Juan todavía está con vida. Y eso es bueno. Seguramente Dios tiene el plan de sacarlo ya del lugar donde estaba. Prácticamente era una persona que estaba muerta. Sacarlo de esa condición crítica. Le dije, sí, mi amor, es posiblemente eso. Pero sigamos confiando en el Señor. Oremos. Y oremos por Juan, para que le dé una oportunidad más. Y quieren que les diga una cosa, hermanos. Después entendimos que Dios le llevó al extremo, Juan lo llevó al extremo. ¿Para qué? No solamente para hacer un milagro, sino él hizo muchos milagros en ese día. Porque su familia se entregó al Señor. Y eso también es un milagro. Entonces, la salvación entró a la casa de la familia de Juan, que no querían escuchar la palabra de Dios. Basta que la mamacita, basta que el hermano, la hermana. Y a mí me dio mucho gusto cuando ellos filmaron la salida de Juan. Yo le veía a las hermanas diciéndole a la gente, confíen en Dios, oren a Dios. Estaban predicando ahí afuera del hospital. Confíen en Dios. Dios tiene poder. Dios le salvó a mi ñaño. Dios le salvó a mi hijo. Solo Dios, el poder de Dios. Y ellos predicando. Y yo veía ese video y se me iban las lágrimas y decía, Señor, ese era tu plan. Maravilloso. Queridos hermanos, mantenernos en el terreno, en el territorio de Dios, es eso. Mantenernos vivos en la fe. Si hoy tenemos hermanitos que están pasando por dificultades, hermanos, si tenemos fe, Dios nos restaurará. Si tenemos realmente fe, Dios nos va a levantar, aunque lleguen al extremo. Porque Dios está interesado en hacer milagros, para que como Juan, que está aquí, sea un milagro viviente de Dios. Él sea un testimonio vivo de Dios, del poder de Dios. Sigamos, hermanos. Primera de Juan 5:4. ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Hermanos, ¿queremos salir victoriosos en este mundo? Amén. ¿Queremos ser victoriosos en este mundo? Amén. La única manera es desarrollando nuestra fe. No hay otra manera. Porque la fe en Cristo Jesús nos dará la victoria en toda circunstancia que nos encontremos. Siguiente. Hebreos 10:38. Estoy llegando al final, hermanos. Hebreos 10:38. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, nunca perdamos la fe.
Nunca perdamos la confianza en nuestro Dios. Aunque estemos en el extremo de la peor de las desgracias, nunca perdamos la fe en el Señor. Nunca perdamos la fe. Porque dice que el justo por la fe vivirá. Si nosotros somos contados como justos delante de Dios, debemos vivir con la fe. Esa fe que viene del cielo, que Dios nos da a cada uno a través de su Espíritu Santo. Siguiente. La palabra fe dice que la fe nos hace rectos delante de Dios, que la fe nos hace justos delante de Dios. Abraham, Jacob y tantos profetas, tantos apóstoles que fueron hallados rectos y justos delante de Dios, se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Por esto, hermanos, la palabra recto en griego se traduce como dikaios, que significa que es una persona que respeta las normas divinas y las normas humanas. Eso significa ser persona recta. Y justo en el hebreo se dice yashar, que significa hacer la voluntad de Dios. Si nosotros realmente somos verdaderos hijos de Dios, debemos mantenernos justos, debemos mantenernos rectos delante de Dios. Siguiente, hermanos. Siguiente. Queridos hermanos, yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración con los ojos abiertos. No sé si ustedes tienen sus Biblias, abran sus Biblias y vean Romanos 8, 38 y 39. Esta va a ser la oración final con la que vamos a despedirnos en esta noche. Y le vamos a decir a nuestro Dios, le vamos a decir: Señor, yo quiero permanecer en el territorio en el que tú estás. Nosotros no queremos estar en el territorio de Satanás. Nosotros queremos permanecer anclados a través de la fe, anclados en el territorio que le pertenece a Dios. ¿Ya encontraron, hermanitos? Vamos a leer todos, pero como si fuera una oración, hermanos. Oremos con fe. Miren lo que dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermanos.